Perdió 120 millones de dólares. Y nadie lo detuvo. Tyson Fury lo tenía todo. Dinero, fama, cinturones. Pero mientras tú lo veías levantando trofeos, por dentro estaba destruyéndose. Y lo peor de todo, es que él mismo lo sabía. Hoy vas a ver cómo uno de los campeones más grandes de la historia del boxeo cayó en picado, gastando millones como si fueran caramelos, apostando sin control, y siendo traicionado por la gente que más quería. Y quédate hasta el final, porque lo más grave no fue perder el dinero, fue perderse a sí mismo. ¿Crees que esto fue por malas inversiones? ¿Gastos locos? No, fue mucho peor. Esta historia tiene traición, adicción, mentiras y secretos que nadie se atreve a decir en público. Y te lo juro, lo que vas a descubrir en los próximos minutos, te va a dejar helado. Tyson Fury nació para pelear. Literalmente. Llegó al mundo 3 meses antes de tiempo. Pesaba menos que una botella de agua. Los médicos dijeron que no iba a sobrevivir. Pero su padre, John Fury, lo miró y le puso un nombre con destino escrito. Tyson, como Mike Tyson. No fue un homenaje, fue una amenaza al destino. Y desde ese momento, todo fue pelea. No creció entre lujos. Creció entre caravanas, peleas callejeras y puños desnudos. Mientras otros niños jugaban con pelotas, Tyson aprendía a defenderse con los nudillos. Porque en su mundo, no había plan B. O te convertías en alguien, o terminabas olvidado. Desde muy joven, no quería ser campeón. Tenía que serlo. Cada golpe, cada carrera bajo la lluvia, cada entrenamiento en un gimnasio congelado, era su boleto de salida. Y no pensaba fallar. En 2015, todo cambió. El mundo lo vio como un payaso. Alto, desgarbado, raro. Subió al ring contra Vladimir Klitschko, un campeón invencible. Pero Tyson Fury no era un boxeador común. Era un sobreviviente. Y lo demostró. Derrotó a Klitschko. Se coronó como campeón mundial de los pesos pesados. Y en ese momento, empezó la locura. El dinero llegó como una tormenta. Patrocinios, contratos multimillonarios, fama mundial. Pasó de dormir en su coche, a tener chefs privados, jets, mansiones, relojes de oro. Lo tenía todo. Pero nadie le enseñó a manejarlo. Y él tampoco quiso aprender. Tyson decía, no me lo voy a llevar cuando me muera. Y lo vivía al pie de la letra. Compraba coches como quien compra chicles. Pagaba cuentas de extraños. Regalaba relojes de $40,000 en fiestas. Organizaba celebraciones privadas en países que no sabía ni pronunciar. En 2018, firmó un contrato de 100 millones con ESPN y Top Rank. Con eso, cualquier otro se retiraría feliz. Pero Fury aumentó el nivel. Más lujo, más gente, más presión. Contrató chefs, entrenadores, guardaespaldas, asistentes, choferes, videógrafos. Le pagaba sueldos a primos, amigos, vecinos y hasta a conocidos del barrio. Creó un imperio. Uno que costaba más de $100,000 cada mes. Pero un imperio sin control es una bomba de tiempo. Y estalló. En 2020, ganó más de $60 millones. Solo por la revancha contra Deontay Wilder. Fue un show. Un espectáculo digno de Hollywood. Y con esa cifra, cualquier persona en el planeta se aseguraría el futuro. Tyson hizo todo lo contrario. Gastó más, contrató más, regaló más. Se sentía invencible. Hasta que cometió el peor error de todos. Apostar su fortuna en criptomonedas. Sí, Tyson Fury se metió de cabeza en el mundo cripto. Compró monedas meme, tokens que ni entendía y muchas más cosas. Presumía en redes que ganaba miles en minutos. Pero detrás de cámara, perdía millones. El mercado cayó. Los proyectos fallaron. Y Fury se quedó con nada. Pero en lugar de frenar, hizo lo que siempre hacía. Siguió adelante. Y ahí fue cuando el castillo empezó a desmoronarse. Ya no solo era el gasto. Era el peso de mantener un ejército de personas, una imagen, una marca, que se estaba cayendo a pedazos. Y justo ahora que empezamos a ver lo que realmente lo hundió. Si te está gustando este vídeo, dale like, suscríbete al canal, y comenta qué parte te está dejando sin palabras. Lo que viene a continuación es todavía más fuerte. Traiciones familiares, pérdidas de millones, demandas secretas, y una batalla personal que casi le cuesta la vida, otra vez. Y en ese preciso momento, justo cuando todo parecía lujo, éxito y aplausos, Tyson Fury estaba sosteniendo una bomba que nadie más veía. Una bomba hecha de contratos mal firmados, decisiones sin control y traiciones disfrazadas de amistad.
Porque el dinero no se fue por una estafa gigante ni por un robo espectacular. No, lo perdió de la forma más cruel posible, confiando en las personas que más quería. Familiares, amigos de toda la vida, socios improvisados, gente sin experiencia, sin preparación y sin idea de cómo manejar una fortuna así. Pero a Tyson no le importaba. Él confiaba. Punto. Porque para él, si alguien estaba con él desde el principio, merecía estar en la cima. Y ahí estuvo el error. Le entregaron cuentas, marcas, contratos, patrocinios, responsabilidades millonarias, y lo que empezó como un acto de lealtad se transformó en un suicidio financiero lento y silencioso. Mientras él entrenaba o grababa un documental, otros firmaban acuerdos a sus espaldas, mal negociaban porcentajes, se olvidaban de responder mails importantes, sin querer, o quizás queriendo, le abrían las puertas al caos. Al principio, eran cosas pequeñas, una factura mal emitida, un pago que no coincidía, una comisión que no llegaba. Pero el goteo fue constante. Y mientras nadie lo miraba, ese goteo se convirtió en una fuga que arrastró millones. Sí, millones. Dinero que debía estar, y ya no estaba. Y entonces, boom, estalló. Una mediación legal privada. Sí, de esas que nadie ve pero lo cambian todo. Puso al descubierto que uno de sus hombres de confianza había provocado la pérdida de hasta $8 millones. No por robo directo. Peor, por mala gestión. Por contratos sin revisar. Por promesas hechas en su nombre que él nunca autorizó. ¿Y qué hizo Tyson? Nada. No gritó. No lo expuso. No lo denunció. Solo hizo lo que hace cuando se siente traicionado. Desapareció. Cortó lazos en silencio. Echó a varios de su equipo. Limpió parte del entorno. Pero no habló. Y ese silencio, más que protegerlo, lo fue consumiendo. Porque mientras apagaba incendios por un lado, se encendían 10 más por el otro. Las marcas empezaron a dudar. Los patrocinadores dejaron de llamar. Se cancelaron acuerdos que ya estaban firmados. Y, sin hacerlo público, Tyson Fury se convirtió en una bomba de relojería para hacer negocios. Un gigante sin estructura. Una marca sin dirección. Y en medio de todo eso, cuando parecía que nada podía empeorar, volvió lo más oscuro de su vida. No fue un nuevo gasto. No fue otra mala inversión. Fue algo que ya había estado antes. Que casi lo mata. Que lo sacó del boxeo en 2016. Volvió la oscuridad de su mente. Porque sí, Tyson Fury siempre luchó contra algo más grande que cualquier oponente. Contra él mismo. Contra su cabeza. Contra ese vacío que aparece sin avisar. Que le dice que nada vale la pena. Que lo lleva de la cima al abismo en cuestión de días. Y eso, volvió más fuerte que nunca. Un día estaba en modo superestrella, firmando autógrafos, donando miles, grabando entrevistas, subiendo historias desde su jet privado. Y al siguiente, se apagaba por completo. No atendía llamadas. No entrenaba. No salía. Simplemente, desaparecía. Y cada vez que desaparecía, el negocio sufría. Las peleas se cancelaban. Los contratos se rompían. Las marcas huían. Porque nadie quiere asociarse con un hombre impredecible. Por más campeón que sea. Un promotor lo dijo así, sin rodeos. Con Tyson nunca sabes si va a pelear o si va a encerrarse durante un mes. Y cuando hay millones en juego, eso no funciona. Y tenía razón. Porque cada crisis personal costaba dinero. No en teoría. Literal. Decenas, cientos de miles por cada aparición perdida. Cada evento que no se hacía. Cada campaña que se caía. Y mientras él intentaba recuperarse, el dinero seguía saliendo. No solo por su vida, sino por todo lo que sostenía. Porque Tyson no vivía solo de su esfuerzo. Tenía una empresa sobre los hombros. Cientos de sueldos, alquileres, costos de producción, staff completo, gente esperando que él funcione, para que todo funcione. Y ahí empezó la parte más dura de todas. Cuando los ingresos ya no eran como antes, y los gastos seguían igual. Porque sí, los grandes contratos ya no llegaban. Las marcas top ya no lo buscaban. Los combates que antes garantizaban millones ahora se demoraban o directamente no ocurrían. Y Tyson Fury, el hombre que regalaba coches, relojes y miles de euros como quien reparte caramelos, empezó a vender propiedades, autos, relojes, silenciosamente, sin hacer ruido, sin avisar, porque ya no era el mismo, ni su cuenta bancaria, ni él como persona. La energía cambió. Las fotos en Instagram ya no mostraban aviones. Mostraban frases motivacionales. Los vídeos ya no eran desde Dubái o Ibiza. Eran desde el patio de su casa.
Sus entrevistas no hablaban de millones. Hablaban de paz, de calma, de tomarse un respiro. Y ahí, en ese cambio tan sutil pero tan evidente, estaba la verdad que nadie quería decir en voz alta. Tyson Fury se estaba apagando, pero lo más fuerte aún no ha llegado. Porque el siguiente golpe no vino del dinero, ni de la fama, ni de su mente, vino de la ley. Y lo que pasó ahí, no lo vio venir nadie. Y entonces llegó lo que nadie esperaba. No fue un knockout, ni una recaída, ni una traición. Fue algo aún más frío, más sucio, más implacable: la justicia. Tyson Fury se convirtió en el objetivo silencioso de abogados, contratos mal cumplidos, demandas escondidas bajo acuerdos de confidencialidad, y cifras que jamás salieron en titulares, pero que drenaban su fortuna como si tuviera una fuga que no paraba nunca. Y lo más grave de todo es que no fue una sola demanda. Fueron muchas, pequeñas al principio, casi invisibles, pero crecían, se acumulaban, y una tras otra, iban devorando lo que quedaba de su imperio. Una empresa de eventos lo acusó de no presentarse a una aparición que ya había cobrado. Un contrato de patrocinio internacional reclamó incumplimiento. Un acuerdo de derechos de imagen lo amenazó por usar una marca sin autorización. Y todo eso pasaba mientras él ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. Porque el Tyson Fury que firmaba esos contratos ya no era el mismo. Firmaba desde la euforia, desde la confianza, desde esa creencia de que el dinero nunca se iba a acabar. Spoiler: se estaba acabando. En un solo año, Tyson perdió más dinero en problemas legales que en combates. Y lo más oscuro no fue el monto, fue la forma en que ocurrió. Muchos de esos acuerdos los firmaron por él. Otros los firmó sin leer. Algunos simplemente los ignoró. Y cuando las demandas llegaron, ya era tarde. Había que pagar. Y pagar mucho. Un caso en particular, que nunca llegó a la prensa, fue devastador. Una firma de relojes de lujo lo contrató para que usara su producto en una presentación masiva. El trato era simple. Él debía asistir, posar para las fotos, lucir el reloj. ¿Y qué pasó? Fury no apareció, ni dio explicaciones. Y el evento, que había costado cientos de miles en organización, se arruinó. El resultado: demanda, indemnización, pérdida total del contrato, y un cheque que tuvo que firmar para tapar el error, sin haber recibido ni un solo dólar. Y eso no fue todo. Empresas que se sentían estafadas empezaron a hablar entre ellas. Los abogados vieron una oportunidad. Y Tyson se convirtió, sin quererlo, en el blanco perfecto. Un campeón mundial, sin estructura legal fuerte, con fama, fortuna y un historial de decisiones impulsivas. Para el sistema, era un blanco fácil. Y empezaron a atacarlo como tiburones oliendo sangre. Cada vez que firmaba algo, alguien buscaba una cláusula para exprimirlo. Cada vez que faltaba a un evento, había penalización. Cada vez que se ausentaba, había alguien esperando cobrar por eso. El boxeo ya no era su único ring. Ahora también peleaba en oficinas, en correos, en tribunales. Y en ese terreno, no tenía defensa. Pero ¿qué hacía Fury mientras todo esto pasaba? Lo mismo de siempre: intentaba seguir adelante, como si no pasara nada. Seguía entrenando, haciendo entrevistas, grabando contenido. Pero algo en él ya había cambiado. Esa energía explosiva que lo hacía invencible, ya no estaba. Sus frases ya no eran de grandeza. Eran de duda, de quizás me retiro, de no necesito pelear más, de la familia es lo más importante. Frases que, para cualquiera, suenan lindas, pero para los que lo conocen bien, eran señales de que algo se estaba quebrando. Y no solo era él, era su entorno. Sus redes sociales cambiaron. Ya no mostraban lujos, ya no mostraban regalos, ya no mostraban ese estilo de vida descontrolado. Mostraban rutinas simples, frases motivacionales, momentos familiares. Y la verdad es que eso no fue casualidad. Fue estrategia, porque muchos ya sabían que el dinero no fluía como antes. Y mostrar menos era una forma de disimular. Pero los rumores crecían. Se decía que había vendido una de sus casas, que había recortado personal, que ya no podía mantener todo el aparato que había construido. Y aunque seguía siendo millonario, ya no era el millonario que todos imaginaban, porque mucho del dinero que le quedaba no era efectivo. Eran propiedades, autos, cosas, no liquidez. Y las demandas no se pagan con coches, se pagan con billetes. Y en ese punto, Tyson Fury se dio cuenta de algo que le dolió más que cualquier gancho al hígado.
Que el mundo del boxeo no te cuida. Te aplaude cuando ganas. Te llama cuando brillas. Pero cuando caes, te borra. Las marcas lo dejaron. Los contratos grandes desaparecieron. Los promotores empezaron a buscar caras nuevas. Más jóvenes. Más manejables. Más seguros. Y Fury se quedó solo. ¿Y sabes qué fue lo más triste de todo? Que todo esto no fue por una sola mala decisión. No fue por una pelea. Ni por una adicción. Fue por un sistema que nunca estuvo preparado para sostenerlo. Una vida sin estructura. Un entorno que decía sí a todo. Un campeón que lo dio todo. Y no puso límites a nada. Pero esto aún no termina. Porque, aunque parece que tocó fondo, todavía queda una última carta. Un último intento por recuperar algo de lo perdido. Un plan que muchos creen que es desesperado. Y otros, que puede ser su salvación. Y eso, lo vas a ver ahora. Y cuando parecía que ya no quedaba nada por perder, apareció el último plan. El último gran evento. La pelea que, según muchos, podía salvarlo o destruirlo por completo. Un combate mediático, polémico, criticado, pero extremadamente rentable. La clase de pelea que no busca gloria. Busca números. No busca títulos. Busca millones. Fury vs Francis Ngannou. Un campeón del boxeo contra un campeón de MMA. Un show total. Un evento hecho para vender entradas, romper récords y tapar agujeros. Porque, aunque nunca lo dijo en voz alta, esta pelea no era solo un negocio. Era un salvavidas. Detrás del marketing, de las fotos, del cruce de palabras, había algo mucho más crudo. Una necesidad real. Tyson Fury necesitaba ese dinero. Lo necesitaba para pagar deudas, para frenar demandas, para calmar la tormenta. Y lo más duro de todo es que ya no lo hacía por pasión. No era amor al boxeo. Era una misión financiera. Porque, aunque aún vivía en casas lujosas, se subía a coches deportivos. Su marca ya no generaba como antes. Los patrocinios habían bajado. Los contratos eran más chicos. Y su equipo ya no era el mismo. Muchos habían sido despedidos. Otros se fueron solos. Y Tyson se estaba quedando sin tiempo. El show fue brutal. Luces, cámaras, millones de personas mirando. Pero si prestabas atención, había algo raro. Fury no era el de antes. No por su físico, no por su técnica, por su energía. Se lo notaba desconectado. Como si estuviera ahí, pero no. Como si ya no disfrutara lo que hacía. Como si, en el fondo, supiera que eso no lo iba a salvar. Y tenía razón. Porque aunque el evento generó millones, una gran parte no fue para él. Entre comisiones, impuestos, gastos, acuerdos y pagos atrasados, el porcentaje real que se llevó fue mucho menor de lo que se decía en los medios. La gente pensó que se forró de plata. Pero adentro, el hueco seguía ahí. Y entonces se hizo evidente. Tyson Fury no estaba peleando por ganar. Estaba peleando para no desaparecer. Para no ser olvidado. Para mantener su nombre en las portadas. Para que las marcas no se le escapen. Para que el público no lo dé por acabado. Porque si hay algo que él sabe mejor que nadie, es que el mundo del boxeo es cruel. Y cuando ya no das dinero, te tiran a un lado. Por eso, se empezó a hablar de otra pelea. Una última. Una definitiva. Una que lo devuelva a la cima. Y no por deporte. Por necesidad. Quizás una revancha con Ngannou. Quizás una exhibición millonaria en Arabia Saudita. Quizás un cruce con una celebridad. Algo que rompa internet. Lo que sea, mientras pague. Y ahí está la parte más dolorosa de todo esto. Tyson Fury no está buscando pelear. Está buscando sobrevivir. No físicamente, financieramente, emocionalmente. Porque la máquina que construyó se lo está comiendo. Cada mes tiene que mantener un estilo de vida que él mismo creó. Y aunque ya no quiere vivir así, no sabe cómo parar. Y la verdad es que tal vez ya no pueda. Porque no es solo cuestión de dinero. Es cuestión de identidad. Él es The Gypsy King, el invicto, el showman, el millonario rebelde, el tipo que lo tenía todo y no necesitaba a nadie. Pero ese personaje, ese rey, cuesta millones. Y sin esa imagen, sin esa corona, sin ese personaje, ¿quién es Tyson Fury? Por eso, más allá del boxeo, más allá de las peleas, lo que realmente está en juego ahora es su alma. Porque podés perder dinero, podés perder fama, podés perder contratos, pero lo que Tyson Fury está a punto de perder es a sí mismo. Y eso no se compra con millones
Hoy Tyson Fury sigue siendo millonario. Sí, aún tiene casas, coches, fama. Pero si lo miras con atención, si escuchas cómo habla, si ves cómo se mueve, te das cuenta de que ya no es el mismo. Ya no brilla como antes. Ya no sonríe igual. Ya no habla con esa energía de quien domina el mundo. Porque ya no vive como alguien que lo tiene todo. Vive como alguien que sabe lo fácil que es perderlo todo. El campeón invicto ya no pelea por cinturones. Ahora lucha por algo mucho más difícil: mantener su vida en orden. Si no cuidas tu mente, tu gente y tu propósito, lo puedes perder todo. Y por eso, si esta historia te hizo pensar, sentir o reflexionar aunque sea un poco, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué parte te impactó más. Porque mientras tú estás viendo esto, Tyson Fury sigue ahí fuera, intentando entender cómo llegó hasta aquí. Y buscando algo que no se compra ni se firma. Paz. Nos vemos en el próximo vídeo.